Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Comenzamos con la clase de hoy, ¿sí? Así terminamos en horario y no se extiende demasiado. La clase de hoy es una parte más de la unidad 5. Bueno, es una parte de la unidad 5, ¿sí? Que la unidad 5 lo que incluye son métodos de caracterización e identificación de las moléculas. Nosotros estuvimos durante todo el cuatrimestre trabajando con estructuras de compuestos orgánicos, representándolas y dibujándolas y evaluando en base a la estructura las propiedades físicas y químicas de esas moléculas y de esas familias de compuestos. Los químicos orgánicos usamos algunas herramientas, ¿sí? Eh, más de tipo instrumental para poder evaluar la presencia o ausencia de algunas pedacitos de moléculas que se pueden eh, evaluar mediante estas técnicas. Hoy hay diferentes técnicas y para el alcance de lo que es la asignatura, vamos a trabajar y vamos a presentar dos de estas técnicas para ir conociéndolas, familiarizándonos y después poderlas aplicar en algún caso particular, ya sea en esta materia o en alguna más adelante. Vamos a hacer es como si a trabajar a manera de como si tuviéramos una gran lupa que nos permitiera ver estas estructuras microscópicas, ¿sí? Y ampliarlas con un equipo que pueda emitir señales y nosotros relacionar esas señales con la presencia de algún grupo funcional característico de los que vinimos aprendiendo en la cursada. En realidad, estas herramientas lo que vienen es a resolver este tema de manejar moléculas que son súper chiquititas, súper microscópicas, y nos ayuda decimos, a ver lo invisible, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una muestra en un recipiente, un compuesto orgánico en un recipiente, que puede venir de una síntesis que llevamos a cabo, de una reacción que llevamos a cabo, o porque se aisló de un producto natural o porque lo teníamos almacenado en un droguero y lo tenemos que analizar, podemos recurrir a algunas técnicas para ver qué es lo que hay dentro de ese recipiente. Para eso nos vamos a valer de una herramienta que usamos todo el tiempo, todos, que es la luz, ¿sí? Nosotros, este es el espectro completo de la luz. Ay, dejé de compartir, perdón. Vuelvo a compartirles. Ay, se me fue la pantalla. Ahí ven la pantalla bien, porque Sí, se hice ve lío. perfecto. Ah, había hecho lío, tenía las caritas de ustedes y quise checar eh, y, y toqué algo que no correspondía. Bueno, tenemos acá todo el espectro de absorción de la luz, ¿sí? Que tenemos, a la que estamos expuestos. Nosotros, nuestro ojo es capaz de percibir longitudes de ondas que caen dentro del espectro de la zona del ultravioleta visible, ¿sí? Las herramientas con las que vamos a trabajar hoy, que vamos a presentar hoy, usan parte de la longitud de onda que incluye al UV visible, pero también al ultravioleta, un poquito más lejano, ¿sí? Del visible, que también es una energía que con la que interactúan los compuestos orgánicos, con la que interactúan las moléculas, y van a emitir una señal de acuerdo a que tengan o no la presencia de algunas estructuras dentro de algunas estructuras, me refiero a la presencia de algunos grupos funcionales. Y después hay otro tipo de técnica espectroscópica, que es la radiación infrarrojo, que lo que usa precisamente es luz que corresponde a esta longitud de onda del infrarrojo, que tiene un nivel energético un poquito más bajo y que también puede interactuar con los grupos funcionales generando algún cambio en la molécula y eso poder detectarlo con un equipo. Después hay otros tipos de radiación
por ejemplo, microondas, son radiaciones de mucho menos energía. No vamos a trabajar nosotros en este caso, ¿sí? Hay algunas otras técnicas que usan este tipo de radiación también para caracterizar compuestos orgánicos. Nosotros, en definitiva, vamos a estar trabajando en esta zona del espectro, ¿sí? Con eh, la zona que abarca longitudes de onda desde -4, de 10 a la -4, a 10 a la 3 nanómetros, ¿sí? Que son zonas ay, otra vez hice lío, de longitud de ondas de energía relativamente baja. Ahí vuelvo a compartir mi pantalla. Acá. No sé qué estoy haciendo. Bueno, bien. Estas dos técnicas, el UV visible, lo que va a hacer es poder detectar la presencia de sistemas de dobles enlaces conjugados, sistemas de electrones pi, ¿sí? Es una radiación que tiene una longitud de onda baja y vamos a ver que eso se relaciona con una intensidad energética relativamente alta que va a provocar movimiento de esos electrones, excitación de esos electrones, que cuando irradiemos esas moléculas con energía que corresponda al ultravioleta, ¿sí? Esos electrones van a absorber esa energía y se van a promover. Me entra gente y se me sale. Ahí está. Bueno, espérenme. Pantalla, reunión, mi pantalla. Se me hace lío, no sé por qué. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí está. Bueno, les decía, cuando nosotros irradiamos una molécula con energía que corresponda a la porción del espectro del UV visible, tiene una cierta intensidad energética y promueve los electrones que están más sueltos, los electrones que están un poco más libres en esa molécula, que en general son los electrones pi de dobles enlaces carbono-carbono, de doble enlace carbono-oxígeno, y también los electrones, los pares de electrones libres. Cuando excitamos esos electrones, absorben energía. Cuando esos electrones vuelven al estado inicial, al estado basal, devuelven esa energía y esa energía es detectada por el equipo y lo expresa en términos de un espectro, ¿sí? Que vamos a ver algunas formas de esos espectros. Si nosotros en realidad ya nos movemos hacia la derecha en el espectro y nos manejamos con radiación de tipo infrarrojo, que tiene una longitud de onda mayor y corresponde a una energía menor, ¿sí? Incluso que el visible, lo que al tener esa energía, esa radiación, un contenido energético menor, no alcanza para generar esta transición electrónica, ¿sí? De esos electrones pi, sino que al ser menos energética, lo que se produce son deformaciones en los enlaces, movimientos en los enlaces que pueden ser de vibraciones o deformaciones de cualquiera de los enlaces que estuvimos trabajando y eh, nos permite evaluar la presencia o ausencia, que no es poco, de determinados grupos funcionales. La espectroscopia UV visible sirve para cuantificar, van a ver que hay una ley que se llama la ley de Lambert-Beer, que seguro la van a ver más adelante en la carrera, cuando vean algo de química analítica, que permite relacionar la concentración con la absorción de esta energía. Y en ciertas zonas, para ciertas concentraciones, esa ley es la ecuación de una recta y entonces es bien lineal y nos permite poder relacionar la absorbancia, ¿sí? de esa molécula con la concentración que tenga presente. En cambio, el infrarrojo no nos permite cuantificar, decimos que nos sirve para caracterizar, tampoco nos va a permitir identificar. ¿Ustedes saben o se imaginan cuál es la diferencia entre caracterizar e identificar?
¿Qué les parece intuitivamente? Caracterizar nos va a ofrecer un montón de cualidades, pero no va a llegar a... Uy, se nos cortó justo. No va a llegar a alguien que termine la idea de Nicolás. Ay, técnico terrible por algún motivo. O escribinos, Nico, que te busco en el chat. ¿Puede ser? ¿Nadie más se le ocurre? Justo el que tiene eco me va a querer hablar. Yo te hablaría, pero Pero no empecé sabrías qué. tarde, así que no sé de qué están hablando. Bueno, a ver, cuando hablamos de caracterizar una muestra, ¿sí? Nosotros podemos hacer un ensayo químico o podemos recurrir a una técnica de estas analíticas que nos permita detectar la presencia o ausencia de algún pedacito de la molécula que la caracterice, ¿sí? Que dé alguna propiedad. Por ejemplo, cuando hacíamos, que yo les contaba hace un par de clases, cuando vimos los aldehídos y las cetonas, que los aldehídos podían reaccionar con el reactivo de Tollens, que era un reactivo de plata más en medio alcalino, y que cuando había un aldehído se producía una reacción redox que aparecía un precipitado plateado, si bien característico de un espejo de plata. Eso nos decía que en esa muestra teníamos un aldehído, pero no nos decía qué aldehído teníamos. Podía ser benzaldehído, podía ser acetaldehído, cualquiera. Lo único que sí esa reacción química me aseguraba la presencia de un pedacito de la molécula que era el grupo funcional aldehído. El infrarrojo que nos permite caracterizar cumple una función parecida, ¿sí? Vamos a obtener, nos va a devolver el equipo un espectro que va a tener diferentes señales y cada una de las señales que encuentre las vamos a poder relacionar a través de una tabla, ¿sí? Donde se tabularon un montón o donde en realidad se concentraron un montón de resultados de años de estar haciendo y en los que cada señal va a poder ser correlacionada con un grupo funcional. Ah, La puede ser detector presencia, de gases, algo así. sí, a veces no tal en el infrarrojo, a veces cuando uno hace No, una pues bueno, cromatografía usa, nosotros trabajamos con un espectrofotómetro que, bueno, por colorantes. Cada ujú, colorante tiene una concentración y demás. tal cual. Viene por ese lado. Viene por ese lado el UV visible y a Ujú. veces está acoplado a algún equipo mucho más sofisticado como un cromatógrafo gaseoso o un Bueno, eso también HPLC. tenemos para identificar lo que vendrían a ser las esencias. Claro, entonces uno pasa por esos equipos una muestra y después hay un detector, en este caso, por ejemplo, de UV visible, que en el caso de que haya pedacitos de esas moléculas que tengan electrones pi, ¿sí? Los vamos a poder detectar. En el caso del IR, lo que va a hacer es darnos un indicio de los grupos funcionales que están presentes. Voy a poder ver si en la molécula hay un OH, ¿sí? Si en la molécula hay un grupo carbonilo, si ese carbonilo es de aldehídos o cetonas. Esa información yo voy a obtener de un espectro IR. Cuando uno necesita identificar, vamos a recurrir a otras técnicas que no vamos a ver en este cuatrimestre, ¿sí? Que son las de resonancia magnética nuclear, que utilizan mucho menos energía, ¿sí? Y lo que hacemos es poder relacionar también algunos valores a través de tablas de algunos protones, en el caso de que sea de resonancia magnética de protones o de carbono 13, en caso de recurrir a otra técnica. Cualquiera de estas tres, el UV, el infrarrojo y el de resonancia magnética nuclear, yo proceso la muestra y la puedo recuperar como tal, ¿sí? No son destructivas. En cambio, cuando uno recurre a una espectroscopía de masa, ahí ya estamos trabajando con niveles de energía mucho más altos que producen la ionización de esas moléculas, se produce una ruptura molecular, nos va a dar mucha información acerca del peso molecular de esa sustancia y también hay bibliotecas de, de datos, ¿sí? Que nos permiten identificar
y en ese caso, como se produce la ionización de esa muestra, ya es una técnica destructiva, no la voy a poder recuperar como tal. Más dicho todo esto, hoy vamos a centrar nuestro estudio y en este cuatrimestre con estas dos primeras técnicas que figuran acá, que son la espectroscopía de UV visible y la espectroscopía infrarroja. Acá también les presento la radiación, todo el espectro de radiación electromagnética, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del UV, la zona visible en particular, estamos trabajando con luz que tiene una determinada longitud de onda, no abarca todo el espectro, sino una zona particular del espectro que va desde 380 a 780 nanómetros y representamos la longitud de onda de esta manera como la distancia entre dos picos de una onda o dos valles, ¿sí? Esta es la longitud de onda con la que trabajamos en el UV. Cuando hablamos del IR, estamos trabajando con longitudes de onda más altas, ¿sí? Con radiación que va desde 2.500 a 25.000 nanómetros. Acá representamos justo en el límite de a partir de 800 nanómetros, pero más que nada para poder representar que vean la diferencia entre esta longitud de onda, entre la radiación que tiene esta distancia entre los picos de dos ondas y una con una longitud de onda menor. Cuando nosotros hablamos, y yo recién en la pantalla anterior les hablaba de la espectroscopia UV visible, les estaba hablando un poco de energía, les decía, la UV visible tiene un nivel energético más alto. ¿Por qué? Porque hay una ecuación que nos permite relacionar la energía con la longitud de onda. La energía es está dada por la constante de Planck, que es una constante por la velocidad de la luz, dividido esa longitud de onda. Cuando nosotros trabajamos con longitudes de onda bajas, chicas, como en el caso del UV visible, estamos trabajando en definitiva con una radiación que tiene una energía relativamente alta. Si nosotros miramos los protectores solares, vieron que aparece, este tiene filtro UVA, UVB, UVC, bueno, eso está relacionado con la longitud de onda de esa radiación, ¿sí? Cuanto más chiquitita es la longitud de onda de la radiación, mayor es su contenido energético y más dañino es para la piel. Entonces necesitamos mayor protección. Cuando hablamos del infrarrojo, fíjense que estamos trabajando con longitudes de onda mucho más altas, muchísimo más altas, y por lo tanto la espectroscopía infrarroja corresponde a una espectroscopía de energía, ¿sí? Mucho más baja. Es por eso que yo les decía, en el UV visible irradiamos con alta energía, con la energía suficiente como para poder promover esos electrones que son más libres, bueno, poderlos hacer un salto energético. ¿Pero por qué? Porque esa radiación tiene una energía elevada. Cuando nosotros sometemos a la misma molécula a una radiación de una longitud de onda más grande, del infrarrojo, tiene menor energía, que no es suficiente para promover el salto de los electrones, pero sí para hacer eh, que los enlaces se deformen, ¿sí? Es como si estuviéramos trabajando con un resorte y la fuerza con que yo le aplico, ¿sí? Es suficiente como para poder mover esas pelotitas que pueden estar en el extremo de un resorte. Bueno, así va a funcionar, de esa manera va a funcionar el espectro IR. Vamos a verlo ahora en el avance de la clase. Bueno, empecemos primero con la espectroscopia UV visible. La luz UV y visible, como dijimos recién, tiene alta energía y cuando impacta a la molécula promueve un salto de electrones desde un estado fundamental o un estado basal, lo que decimos a un nivel energético más alto o un estado excitado. Sabemos que no es tan estable ese nivel energético, la molécula cuando yo la deje de irradiar va a perder nuevamente esa energía, va a ceder esa energía y los electrones van a volver a su estado fundamental, ¿sí? Es algo transitorio que va sucediendo mientras yo estoy irradiando a esa molécula.
Para que haya esa transición de electrones, tiene que haber un sistema pi, tiene que haber dobles enlaces. Y en particular, tiene que haber dobles enlaces conjugados. ¿Qué quiere decir un sistema? Que cuando hablamos de un sistema conjugado, que tenemos un enlace, por ejemplo, carbono-carbono doble, y a ese, sí, sí, ¿alguien me preguntó algo? No. Ah, nada. Entonces, a ese carbono del doble enlace se une otro carbono de doble enlace, ¿sí? No hay fíjense, todos los dobles enlaces están unidos carbono-carbono doble, ¿sí? No están acumulados, no es que tengo un doble enlace, es horrible como dibujo, ¿no? Pero no están acumulados. Este carbono soporta los dos dobles enlaces. Eso no ocurre, eso en una molécula orgánica es muy, pero muy poco estable. Cuando hablamos de estos sistemas pi, lo que los representamos de la manera que siempre van a estar, o para poder absorber en esa longitud de onda, necesitamos que haya muchos dobles enlaces que tengan este sistema conjugado, que puede estar conjugado incluso con un enlace doble carbono-oxígeno. ¿Sí? Entonces, todo esto que estuvimos aprendiendo de los electrones pi, de los alquenos, de los sistemas aromáticos y después de los grupos carbonilos, también ponemos esta información en juego como dato para poder usar esta herramienta para evaluar moléculas orgánicas. Bien. Bueno, regla de oro, a mayor cantidad de dobles enlaces conjugados, menor es la energía que se necesita para provocar esos saltos electrónicos. Si yo tengo un solo doble enlace, la molécula la voy a tener que irradiar, ¿sí? Con mayor energía y por lo tanto con una longitud de onda más bajita. En el equipo yo voy seleccionando un rango de longitudes de onda. Las moléculas que tienen muchos dobles enlaces conjugados necesitan menos energía para promover ese salto energético porque están interactuando los electrones entre sí y eso favorece la promoción a un estado de mayor nivel energético, ¿sí? Entonces, nos da mucha información acerca de la estructura molecular de una sustancia. Dependiendo del rango en donde yo evalúe ese espectro, me va a decir cómo es ese sistema, si hay un sistema conjugado, si es alta la absorción, entonces me va a hablar de un sistema muy prolongado. Me da bastante información, no es lo único que me va a servir, no me voy a poder basar solamente en esta herramienta para trabajar, pero nos da mucha información. Ustedes seguramente, los que tienen ya mucha experiencia en la industria, pero también seguro el año pasado cuando trabajaron en química general e inorgánica, usaron la fenoftaleína. ¿O no? ¿Hicieron algún TP con fenoftaleína? ¿Sí o no? Sí, sí, se hizo. Bueno, gracias por remarla. Bueno, cuando nosotros trabajamos con la fenoftaleína, sabemos que se produce un cambio en la coloración de acuerdo al pH en el que estamos trabajando. Si yo estoy trabajando en un medio ácido y le agrego una gota de fenoftaleína, no veo nada. La solución es incolora, ¿sí? Si yo a esa muestra que la tenía en medio ácido le empiezo a agregar hidróxido de sodio y le agrego suficiente hidróxido de sodio para generar un cambio de pH de ácido a alcalino, ¿sí? Por encima de 8, veo que empieza a aparecer un tinte rosadito, y si sigo agregando hidróxido de sodio, llego a una solución de este color, de un color púrpura intenso. Eso se debe a la presencia de este tipo de estructuras dentro de la molécula de fenoftaleína. Tenemos, fíjense, ¿qué familia o qué grupo funcional identificamos acá? Este. ¿Qué es eso? ¿Un qué? Ay, chicos, me preocupa. Fenol. ¿Eh? Fenol. Un fenol. Bien. Tenemos otro fenol por acá.
tenemos esto, que es un anillito aromático, un bencenito, ¿sí? ¿Y encuentran algún otro grupo funcional? Bien, ahí alguien marcó un grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es ese? Lo vimos el martes. Un éster, ¿sí? Ven que tenemos el carbonilo y unido al carbonilo directamente el oxígeno, ¿sí? Ahí tenemos un grupo éster. Entonces, si miramos en toda la molécula, lo que estamos viendo es que tenemos un sistema de electrones pi presente que es súper extenso. Tenemos un anillo aromático, otro anillo aromático y tenemos este, ¿sí? Grupo éster, este grupo carbonilo también está conjugado con ese anillito aromático y genera, ¿sí? Cierta movilidad de esos electrones si yo los irradio. Yo les aviso, en 1 minuto y medio se corta y yo me vuelvo a conectar al mismo enlace, ¿sí? Cada 40 minutos se corta, así que los apenas se corte, les dejo 5 minutitos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Lo usamos medio intervalito de recreo. Bueno, cuando yo tengo y paso por el espectro UV visible a la fenoftaleína, así a pH ácido, tenemos una estructura que tengo este sistema conjugado, este sistema, todo esto, pero este anillo con este anillo no está conjugado. Fíjense que hay un carbono en el medio y no hay dobles enlaces acá. Y este tampoco está conjugado con ellos. Si bien están presentes, el sistema conjugado no está extendido, no están comunicados esos anillos aromáticos, y entonces yo lo percibo a esa molécula como algo incoloro, ¿sí? Si yo lo pongo en el equipo y mido la absorbancia, voy a ver que me va a devolver un espectro y que va a tener un máximo en una zona del espectro que corresponde en este caso a 230 nanómetros, ¿sí? Yo les dije que a partir de 380, 400 estamos en la zona del UV visible. Eso es a partir de 380, 400, mi ojo ve color. Por debajo de 380, 400, yo no percibo color. Esta muestra, ¿sí? De la fenoftaleína en medio ácido tiene un máximo de absorción a 230. Es algo que mi ojo no percibe y por lo tanto yo lo veo de manera incolora. Cuando yo trabajo en medio básico,